Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un vídeo más, a una grabación más. Esta vez tenemos con nosotros a Mariela Pérez. Hola Mariela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, esta vez hemos traído a Mariela porque vamos a hablar de algo muy interesante que yo creo que es verdad que ya iba siendo hora que hiciera algo específicamente sobre esto, ya que el canal es de forma pedagógica. Vamos a hablar de la psicopedagogía. Muy bien. Vamos a hablar de psicopedagogía y de, bueno, en verdad ya iréis viendo, no vamos a adelantar nada, pero efectivamente con Mariela vamos a hablar de psicopedagogía. Ella es psicopedagoga, ¿verdad Mariela? Sí, exactamente. Yo soy licenciada en psicopedagogía, me especialicé en neuropsicología del aprendizaje Ujú. y bueno, y trabajé desde que me recibí, van a ser 10 años, trabajo acá en Argentina en una escuela de discapacidad hasta que fui madre y cuando fui madre Ah, dejé un poco el trabajo y me dediqué ah, a la maternidad y bueno, volviendo de a poco, pero ya en consultorio privado, ya nada, no institucional. ah. Perfecto, porque esta pregunta es la que más quería hacerla, porque tiene muchísimo que ver con, como digo, con el canal. Mariela, bueno, ¿qué es un psicopedagogo o psicopedagoga? Muy bien. En principio, vamos a derribar el mito que siempre está, que es que los psicopedagogos trabajan solo con niños o solo Sí, en escuelas, digamos, ¿no? Y bueno, de todas formas yo digo derribar un mito, pero es cierto que al pasar los años está más difundido y por suerte hay un montón de chicas, de cuentas en internet que hablan de esto y llevan mayor información a la gente y mm, esto se está derribando claramente. sí, Ya es bastante difundido, ¿no? Que las psicopedagogas trabajan con el mm, sujeto que aprende y el sujeto que enseña a lo largo de toda la vida. No se eso, trabaja, o sea, no dejamos de aprender o aprender solo en la escuela. Aprendemos en un montón de ámbitos y durante toda la vida, desde que ah, nacemos y gracias a Dios hasta que morimos. Entonces, bueno, ¿qué hace la psicopedagoga? Justamente esto, se trata de optimizar, potenciar el aprendizaje, ah, optimizarlo y en caso de que haya alguna alteración, la rehabilitación, ¿no? Del aprendizaje. ah. Porque, o sea, en este caso, bueno, como hablas, bueno, en tu caso concreto, yo creo que podemos partir por ahí. ¿Con qué población trabaja? En realidad se trabaja desde que nacemos hasta que morimos. O sea, cualquier persona puede acceder a una atención psicopedagógica en Mm, cualquier población. Pero, bueno, el ámbito de trabajo del psicopedagogo es eh, enorme. Se puede trabajar desde lo comunitario, lo laboral, lo escolar, lo exacto. clínico, lo forense, desde investigación. Lo más conocido es lo que es educación. En Sí, eso. educación, claro, en educación se trabaja todo lo que es enseñar lo que es enseñar y aprender dentro de las instituciones escolares. El psicopedagogo Ah, trabaja como orientador. Acá en exacto. Argentina está el orientador escolar, Mm, pero también hay todo un trabajo que es el de inclusión escolar. La inclusión escolar desde educación especial, también se puede trabajar en educación especial, hay muchas chicas que mm, trabajan en educación especial, y también dentro de lo que es educación especial, en la inserción laboral de la población que trabaja dentro de educación especial. Yo me desempeñé siempre, bueno, primero en centros terapéuticos, ah, después en escuelas especiales, trabajando como profesora, como coordinadora de grupo ah, con los chicos que van, que son población de sede, y también como maestra de inclusión, que es muy bien. acompañando las trayectorias en las escuelas, digamos las escuelas normales, Ah, las escuelas comunes, digamos. Entonces así los niños, lo que yo hacía en realidad era acompañar, lo que se hace es acompañar más a las trayectorias de los niños dentro de estas escuelas y acompañar también a todos los actores, a los docentes, a los padres. ah.
Y después también está el trabajo del psicopedagogo por fuera de lo escolar, pero que también tiene que ver con el aprendizaje, siempre que haya una persona que aprende o una persona que enseña. Eso es. Entonces, dentro de lo que es educación no formal está todo el ámbito comunitario, se pueden trabajar desde programas de promoción de la salud, hay muchos programas que se hacen sobre educación sexual integral, sobre promoción de la igualdad, también todos los que sean programas se hace mucho también social y político, por ejemplo, enseñarles a los chicos a votar, qué significa. Bueno. Todo eso también se puede trabajar de forma excelente y también por fuera de lo que es escolar, sino en un ámbito comunitario. Claro. Después también hay todo un ámbito de trabajo que ahora se está explotando un montón. Sí. Que es, ahí vamos al laboral, pero yo antes quisiera hablar de que es todo lo que es la elaboración de material. Ahora que estamos en las clases a distancia, las chicas, las psicopedagogas, están haciendo muchísimo material para trabajar a distancia. Y esto también es un ámbito de trabajo para las chicas que están estudiando. La inserción en editoriales, para hacer libros, para hacer juegos, para hacer materiales terapéuticos, todo lo que sea el diseño, planificación, elaboración de estos materiales es una salida laboral y hasta muchas chicas yo veo que es una salida laboral y es un emprendimiento hasta más familiar. Están haciendo cosas divinas que se encuentran. Después también tenés todo, porque es amplísimo, yo estoy hablando porque me cebo. Tenés todo el ámbito de orientación vocacional ocupacional, en donde vos acompañás también a las personas a construir un proyecto de vida, asesorando las decisiones profesionales, las carreras, los cursos, cómo puede adaptarse a de este paso del nivel medio al nivel superior, terciario o al laboral, cómo adaptarse a este nuevo mundo. Se acompaña a los chicos, se acompaña también a los adultos, ¿no? Que hay toda una inserción. Después, bueno, también se puede trabajar, que es el ámbito un poco más conocido, todo lo que es el hospital, trabajar en el ámbito hospitalario, y en el ámbito, en la clínica psicopedagógica, la atención psicopedagógica, ¿verdad? Si haces un diagnóstico o un tratamiento psicopedagógico. Pero se puede trabajar tanto en hospitales, en donde se trabaja el diagnóstico y el tratamiento, y también se trabaja con los chicos que están internados, a ver cómo, hay chicos que están mucho tiempo internados, y la psicopedagoga va a trabajar con ellos a ver cómo se puede continuar esta formación, esta trayectoria escolar lo mejor posible de acuerdo a las capacidades y a las potencialidades de los chicos que están ahí. Sí. Y también, bueno, esta atención y el tratamiento y el diagnóstico psicopedagógico se hace también dentro del hospital y también se puede trabajar en un consultorio privado. Vos podés acá en Argentina lo que necesitas es, bueno, una serie de papelerío y necesitas tener la licenciatura y vos podés tener tu consultorio privado, así como un emprendimiento. Después, bueno, también está todo el tema de investigación, se hacen investigaciones de todo lo que sea las estrategias. Hay de estrategias de enseñanza, didácticas, pedagógicas, pero también hay todo un tema de investigar y hacer, por ejemplo, los baremos para las técnicas, para las pruebas. Viste que las pruebas, las técnicas que tomamos, están baremadas dentro de cada país, o sea, se toma un ejemplo de población de cada país. Eso es una investigación que se hace, que también la hacen psicopedagogas, la hacen varias profesiones, ¿no? Pero bueno, es otro campo de inserción laboral psicopedagógico. Y después también está, si acá en Argentina necesitas tener título docente, que nosotros tenemos lo que es una capacitación docente. Cuando vos tenés un título profesional y querés dar clases, haces una capacitación docente. Esto lo tiene que hacer cualquier persona que quiere dar clase a nivel medio o superior.
Entonces, bueno, y con este título podés dar clases a nivel medio, terciario, universitario, podés dar cursos, capacitaciones, ¿no? Entonces, y también hay un campo que es el forense, la psicopedagogía forense. No, es enorme, ¿eh? No te estoy dejando acotar No, nada. pero es perfecto, perfecto. O sea, lo estás diciendo casi todo, efectivamente. Mira, el campo forense hay toda una línea de trabajo que es con todas personas que tienen que ver con violencia social, violencia familiar, víctimas de estas situaciones, de adicciones, todo lo que están abandono, chicos que están judicializados. Ahí hay todo un trabajo que obviamente tiene su campo de especialización y la psicopedagogía entra también ahí en este campo para actuar. Todo esto que estoy diciendo tiene que ver con también una capacitación y una especialización. ¿Esto qué es? Exacto. A ver, la carrera siempre, ya lo habíamos hablado nosotros, es el puntapié inicial. Exacto. Uno hace la carrera y después busca qué especialización va a tomar, qué es lo que le gusta más. Voy por el lado de educación, voy por el lado de investigación, y para esto se hace la especialización, los cursos, ¿cierto? Las certificaciones necesarias para hacerlo, ¿no? Que en realidad, de esto pensando que hoy en día cualquier carrera que hagas, si te quedas solo en eso, bueno, tenés que ir perfeccionando y tenés que ir avanzando en la medida que avanza todo. Sí. Digo, como que fue enorme. Y dejé lo laboral al final porque sé que a vos te gusta mucho. Sí, porque es el caso, bueno, los que lo saben, ya es la última especialización que estoy haciendo, que efectivamente es por laboral. Claro, bueno, todo el ámbito laboral, que ahí está el tema que decíamos, que el psicopedagogo también tiene una línea de trabajo dentro de lo que es la empresa, la organización, en el cual, bueno, cualquier persona tiene que adquirir determinadas destrezas, habilidades para desempeñarse en un cargo. Y esto es un aprendizaje y el psicopedagogo tiene un lugar para ejercer ahí, ya sea aprender todo lo que sea esta cuestión de innovación tecnológica, aprender dinámicas de trabajo, adaptarse a un nuevo rol de trabajo. Lo que hace el psicopedagogo ahí es desarrollar los aprendizajes de esa persona y tratar de mejorar lo mejor posible el desempeño en su nuevo rol, en este rol que está ocupando, y también la adaptación a la organización en la que se está desarrollando, ¿no? Y también está todo el tema del desarrollo personal mediante la educación. Como dije también, desde la orientación laboral también se trabaja para fomentar también, qué sé yo, esto, bueno, realizar algún curso, orientarlo en cómo puede llevar sus decisiones laborales o sus orientaciones vocacionales, ¿no? También, bueno, dentro de lo que es empresa, en el área de recursos humanos, puede también desarrollar también y ayudar en la selección de personal, todo lo que es selección de personal, entrevistas, pueden aplicar algunas técnicas, algunos test. También todo lo que es programas de capacitación. Se usa mucho también la formación de formadores dentro de la empresa, ¿no? Todo lo que sea diseño, elaboración e implementación de programas educativos dentro de la empresa, para cualquier cosa. Pueden ser programas educativos para adaptarse a una nueva tecnología que va a empezar a desarrollarse en la empresa, o para una nueva dinámica laboral o cambiamos el organigrama y la gente se tiene que adaptar a esta nueva dinámica de grupo. Entonces, lo que hace la psicopedagoga es especializarse en el área y trabajar desde el aprendizaje estas dinámicas, ¿no? Claro. Y también es muy importante, porque desde mi rol también me parece interesante plantearlo, es
los programas de inclusión laboral. Hay muchas empresas que toman personas con necesidades educativas especiales o derivadas de una discapacidad que pueden trabajar perfectamente en una empresa y que el psicopedagogo puede tratar de adaptar o el lugar de trabajo a las necesidades y tratar de desarrollar las potencialidades de la persona lo mejor posible para desempeñarse en ese ámbito. Claro. ¿No? Así que, bueno, eso está perfecto. Y también dentro del consultorio psicopedagógico, trabajar con los adultos, también se puede trabajar con adultos que tienen alguna dificultad en sus trabajos. Hay muchos adultos que vienen con un diagnóstico, por ahí vienen con un diagnóstico neurológico, que tienen, qué sé yo, problemas de concentración, o no pueden concentrarse en una tarea hasta terminarla, o tienen problemas para la secuenciación de las tareas en el trabajo, o la organización. Esto también es una tarea, son funciones ejecutivas que trabaja el psicopedagogo y que puede ayudarlo, puede planificar un programa en el cual vos puedas trabajar las potencialidades que tiene esa persona y adaptarlas a un nuevo estilo de trabajo. ¿Cómo haces con los chicos para adaptarlos a un estilo de aprendizaje, ¿no? Entonces también se puede trabajar desde ese punto. Sí, porque yo creo que efectivamente aquí sí que se podría, una vez ya visto todos los campos, es verdad que sí, yo creo, se podría discernir porque hay bastante confusión, ¿no? Como hemos hablado algunas veces, hay bastante confusión en los roles o esa intromisión, ¿no? Que a veces nos acusan de que los psicopedagogos o pedagogos nos estamos metiendo en otros campos porque efectivamente es una carrera donde esencialmente das el campo laboral, el campo educativo y el campo social, incluso el campo psicológico, ¿no? Entonces, claro, es un tema que siempre es verdad, lo hablamos, esto de que se discute mucho qué hace un profesional, qué hace otro. Y bueno, la cuestión no es delimitar las fronteras, sino que es trabajar interdisciplinariamente. Bueno, claro, sí, es verdad. El proceso de aprendizaje es complejo y va a estar abarcado por un montón de profesionales. En el campo laboral lo mismo, bueno, es amplio y puede trabajar un montón de profesionales. Obvio, cada uno le dará su impronta. La empresa buscará, de acuerdo, por ejemplo, si es una empresa, una organización, una escuela, lo que sea, no es lo mismo contratar a un técnico en recursos, a un licenciado en recursos humanos, que a un psicopedagogo, que a un psicólogo, y cada uno le buscará la impronta y verá qué tiene para ofrecer ese profesional a la organización en sí. Todo esto lo vuelvo a repetir, siempre en la medida de realizar, bueno, una capacitación y una certificación para poder desarrollarse, ¿no? Cada tarea. Claro, porque esto es verdad que sí que puntualizar que aunque la carrera de pedagogía se estudia mucho, o es una carrera que no se define, que los contenidos son muy plurales, es verdad que luego efectivamente el pedagogo como tal sale sin realmente, sale sabiendo mucho, pero no especializado en nada. Exactamente. Es una carrera que luego es como te que obliga... un poquito de cada cosa. Eso es. Pero dentro de todo, a mí me encanta esto, porque, bueno, me encanta esta amplitud que tiene, que podés hacer un montón de cosas y bueno, a ver, de hambre no nos vamos a morir, digamos. Bueno, en Argentina estamos acostumbrados a las crisis y tratamos de también, buscar, y buscamos, bueno, salidas hay. Hay un montón de chicas que están, bueno, justamente hablaba con mi cuñada hoy, le va a festejar el cumpleaños a la nena, y hay una chica que hace unas fiestas virtuales, digo, no lo puedo creer, súper divertidas a los chicos, y bueno, ¿qué es la resiliencia, el ingenio y el poder adaptarse a una situación y poder salir adelante y salir adelante? Y bueno, y yo creo que la psicopedagogía es amplia, podés hacer un montón de cosas, podés desde adaptarte a un montón de situaciones y bueno, y buscar la salida, qué sé yo, por ejemplo, hoy te decía, bueno, es difícil tomar pacientes nuevos a distancia, en cuarentena, ¿viste?
de forma online a un chiquitito que no conoces, es muy difícil. Y bueno, ¿de qué otra forma se trabaja? Y se trabaja más por el lado de orientación a los padres, de ayudarlos con el tema de las tareas escolares, de tutorías. Bueno, vas tratando de paliar esta situación de la mejor forma posible para todos. Y bueno, y las herramientas las tenemos porque podemos acompañar a padres, podemos asesorar tanto en trayectos pedagógicos como en crianza, en juegos, en actividades. O sea, tenemos un montón de ámbitos para perfeccionarnos, digamos. Pero es lo que decimos, siempre es un poquito, nosotros en la carrera tenemos un poquito de cada cosa. Exacto. Y bueno, está en nosotros seguir perfeccionándonos siempre. Sí, porque es verdad que efectivamente cuando sales el mercado laboral, bueno, aquí ocurre lo mismo. O sea, cuando hablabas un poco de lo, en ese caso, desde el punto de vista interno tuyo, pero es verdad que yo creo que cualquiera de nosotros podemos ver que es un fiel reflejo de lo que ocurre aquí. O sea, aquí efectivamente, cuando sales como pedagogo, todos los que has citado, aquí en Europa se pueden hacer. Y además está la obligación de todos los campos tener lo que aquí llamamos máster o especialización, ¿no? Claro. Que es, cuando acabas es obligatorio, o sea, porque no vas a ningún lado simplemente con el título de pedagogía, porque es verdad que luego en el último año te puedes especializar, pero no te sirve de nada en el ámbito laboral si no te especializas después y haces efectivamente cualquier cosa en el ámbito laboral, educativo, social o incluso en el ámbito este que has dicho forense o el psicopedagógico, que luego ya hay una ligera variación también ahí, pero bueno, aquí sí tengo que puntualizar que nos están poniendo un poco de trabas, porque aquí el psicólogo bueno, o lleva mucho tiempo, digamos, con las funciones, sobre todo en recursos humanos y luego en el campo de la Claro, medicina, acá ¿no? también, sí, obvio. Igual, El ¿no? psicólogo es una carrera también más antigua y que está más Exacto. afianzada, es real, es verdad. Yo trabajé un montón con psicólogas, tengo muchísimas amistades y trabajamos mucho también, muy de forma transdisciplinaria, o sea, trabajando en Claro. conjunto. Pero también es verdad que hay todo un tema en donde los trabajos se chocan también, como decís vos, Claro. están los psicólogos muy metidos en empresa y sí, porque también está en nosotros empezar a afianzar un poco nuestro lugar y empezar Sí, a, exacto. a- Exacto. a meternos y a socializar qué es lo que nosotros podemos ser. O sea, a partir del... Yo también estuve trabajando con una psicóloga en la cuenta, en la cual hicimos un escrito que estaba muy, muy sintético, especializado en la diferencia entre psicología y psicopedagogía. Y todos me decían, ay, Claro. pero ya sabemos la diferencia entre psicología y psicopedagogía. Bueno, pero Exacto. lo que yo me encuentro es que muchos padres también, al llevar al chico a una de las profesionales, piensan que está todo cubierto. ¿No? Claro. Como diciendo, Claro. si yo le recomiendo ir a una psicóloga, te miran, ¿por qué? ¿No? O Claro. si la psicóloga, o el psicólogo le recomienda ir a la psicopedagoga, pero dale, te dicen, ¿no? Claro. Entonces, Claro. bueno, si bien se trabaja de forma conjunta, bueno, se trabajan dos cosas distintas, o sea, la psicología Eso es. es una ciencia que es más integral, se trabaja a la persona de forma más integral. Y la psicopedagogía en ese aspecto es mucho más específica. Claro. Trabaja con la persona en el punto del proceso de aprendizaje, el proceso de aprendizaje, de enseñanza y de aprendizaje. Sí, es verdad, hay aprendizaje en un montón de aspectos de la vida. Claro. Claro. Es verdad, pero bueno, es específico. Una vez que vos tenés identificado a este objeto de estudio, que es de la psicopedagogía, bueno, ahí vas a empezar a poder plantearte, bueno, y dentro de este ámbito puedo desempeñarme qué sé yo, diseñando determinado curso o determinada capacitación para esta gente que necesita qué sé yo, aprender estas habilidades, bueno, y bueno, Exacto. te podés insertar ahí tranquilamente. Sí. Entonces, bueno, Sí, sí. decime. Dime.
Ahí es un tema. Lo que Sí, pasa sí. es que es lo que veníamos diciendo, es muy Mm. amplio y es una discusión que tenemos de hace bastante también, ¿no? Sí, sí, porque efectivamente, o sea, hay muchas partes de la pedagogía que de hecho, bueno, que mama, o sea, en el caso de Europa o en el caso de España, o sea, por todo el conocimiento que tengo de varias universidades, que prácticamente es el mismo contenido, casi el 60%, o sea, el 50%, perdón, casi el 50% de asignaturas son de psicología. De ahí que luego, de ahí que luego en muchos momentos, porque yo me he encontrado con compañeros que se han querido cambiar de universidad y tal, y les han Sí, sí, sí. convalidado, porque un tanto por ciento muy alto, incluso sí, casi un 50%, son sectores de psicología por ahí que luego, efectivamente, luego cuando sales a la especialización de psicopedagogía, o sea, el caso que aquí se aceptan todavía que el pedagogo pueda hacer de hecho, mi facultad de pedagogía da psicopedagogía, ¿no? Pero sí está pasando que efectivamente en otros campos ya o eres psicólogo o eres pedagogo. Claro, nosotros tenemos el margen, ese error de decir, bueno, has estudiado psicología. Acá en Argentina es distinto, desde este Ah, punto. Acá son dos carreras que se hacen distintas, mm, psicología o psicopedagogía, ¿sí? Y es ah, más, dentro de lo que es psicopedagogía, también tenemos todo un tema que es, tenemos una formación terciaria vale. y después tenemos la formación universitaria. Es decir, que una psicopedagoga puede egresar tranquilamente de un terciario Ah, y después realizar una formación universitaria y ahí recibirse de licenciada, o vale. solamente tener el título terciario, pero el título terciario tenés un montón de trabas burocráticas para desarrollarte, por ejemplo, en un consultorio privado o para De trabajar para acuerdo. obras sociales. Hay un montón de temas ahí Vale. que siempre es para un tema laboral mejor tener la licenciatura de Ah, universitaria. porque un terciario que, ¿cuántos años supone? 4. 4. Vale. O sea, como aquí. Cuatro Vale. años. Y Vale. es un tema. Es por eso también que hay también una pica, se dice, Sí, que hay una discusión sí. entre las carreras también, ¿no? Lo que es psicología está mucho más afianzada desde hace muchos años eh, a nivel carrera, A digamos, nivel ¿no? carrera, exacto. Es como una de las carreras tradicionales, se dice, psicología. En cambio, la psicopedagogía es bastante nuevita. Y bueno, de todas formas, acá hay un montón de universidades públicas y Sí. privadas en las cuales se puede estudiar. Y bueno, yo, por ejemplo, me recibí de un terciario Ujú. y después hice el ciclo universitario en la Universidad de El Salvador. Ah, Entonces, hice los 4 años del terciario y ah, 2 años más en la universidad, vale. en El Salvador. Claro, Y ahí, en universitario, es donde tuve más materias relacionadas con laboral, relacionadas con la vale. inserción a psicopedagogía forense. Ah, qué bueno. Es que sí, sí, es muy, o sea, es curioso porque es muy parecido. Aquí tenemos cuatro años fijos y luego 2 o año y medio, casi 2 del máster. O sea, al final acabas haciendo entre Claro. 5 años y medio y 6. Bueno, si lo haces, bueno, depende de las universidades, es verdad que tienes la maestría o el máster en este caso, de 2 años o de año y medio, depende de la universidad. Pero bueno, sí, al final Bien. para acabar Pero con siempre todo, primero tenés que estudiar psicología. no, primero tienes que estudiar en el campo de la psicopedagogía, como aquí no hay carrera de psicopedagogía, Claro. aquí lo que haces es o haces psicología, la carrera, o haces pedagogía. Y al final, como aquí ya todo lo hicieron en toda Europa, son 4 años, bueno, en casi toda Europa son 4 años, bajaron de la licenciatura, que también teníamos licenciatura, y lo llamaron una cosa que se llama grado, que son 4 años, ¿vale? Que es lo Ah, mismo que hablabas se del podría terciario. decir que sería lo mismo que para nosotros la educación terciaria, claro. Exacto. Es lo mismo, lo único que te obliga, el grado ahora lo que te obliga es que antes tú hacías la licenciatura y el último año de licenciatura era la especialización. Entonces tú salías Mm, especializado en. Y ahora te obligan a que
prácticamente te obligan. O sea, no es Claro. un requisito gubernamental, pero a la hora de encontrar trabajo sí te obligan a hacer el máster. Claro, es Que lo mismo obliga. que acá, que podés hacer la carrera terciaria, pero yo No te particularmente, quedas sin mira que nada. yo estudié en un terciario, Ah, en una institución terciaria, pero yo, si hoy recomiendo a las chicas todo que me hablan, es directamente ya entrar en una universidad exacto. y, y hacer toda la licenciatura. Claro. Y hay muchas licenciaturas que te salen con también que podés salir con. No quiero decir que por ahí ahora cambió y no estoy muy segura, pero también Ah, te sale con el título de profesora y licenciada en psicopedagogía. Que eso está bueno porque vale. acá en Argentina para dar clases, tanto a nivel medio como terciario, necesitas un título docente, que también es una capacitación que tenés que hacer, Vale, sí. porque, claro, por más que vos te haces pedagogía o psicopedagogía, Ajá. tenés que rendir las materias docentes o en realidad es una Sí, capacitación docente para poder dar clases, ¿sí? claro. Para poder trabajar en el sistema educativo en realidad, porque yo trabajaba Ah, en escuela especial y la tuve que hacer también para tener el cargo. qué Así bueno. que, Pero ahí bueno, por lo está que buena, veo, están interesantes estas diferencias, ¿no? Que hay entre, sí, entre porque España y fíjate, Argentina. sí, porque fíjate que creo que vosotros, o sea, a nosotros es verdad que es muchísimo más estructurado. O sea, haces Y lo cuatro, que bueno, noto es eso. exacto. Y luego, Pero, pero esto de que lo que a mí me llama la atención es esto de que todavía no tienen la carrera psicopedagogía, ¿no? no, pero en verdad, En en realidad verdad es yo un, creo que como vos decís, un máster. Le exacto, dicen máster en porque psicopedagogía. aquí en Europa entera, o sea, en verdad nosotros cuando teníamos la licenciatura, la cosa era muy parecida a como tú hablas, Ajá, porque pedagogía era una carrera que también era un mix de bastantes cosas, pero tú luego en el último año se decidías, especializaba. exacto, y sí, venía siendo hasta el cuarto año venía siendo una especie como de mezcla muy parecida a las asignaturas que tenemos aquí. Pero luego el quinto año ya te habilitaba y ya te hacía, digamos, decidir por donde tú querías. Ahora te obligan a unas asignaturas en esos 4 años y luego después, digamos que te dejan la carta blanca para que tú decidas si te vas. Porque aquí sobre todo hay tres ramas claves. Laboral, social o, o educación. Claro, Claro. luego los másteres están muy específicos, sobre todo hechos para lo que ustedes llaman la guita, que aquí también se llama guita. Está muy hecho porque, ¿qué pasó? Que sobre todo el problema de que, bueno, el problema para unos, la solución para otros, de que España entrara dentro de la Unión Europea, es que se hizo una ley a nivel europeo que se llama la ley Bolonia o el plan Bolonia, donde toda Europa se estaba metiendo en resetear y concertar todos sus estudios en 4 años. Entonces, todos los países que tenían o bien 3 años o bien 5 años se tuvieron Sí, que equivaler a 4. Entonces, ahí mira, hubo mucha reestructuración y quisieron pillar más o menos, bueno, quisieron acoplar, porque fue un desastre al principio, luego ya parece que ya se ha ido adaptando, pero fue un desastre, porque luego obligaban un poco al máster que ya cada universidad tenías que, además de pagar la matrícula de los 4 años, luego pagar una más, claro, mucho más cara que el claro. quinto año que venías haciendo, porque el máster, bueno, no mucho más cara, 4 veces más caro, porque la matrícula era, Mm, era 1.200 euros y el máster como mínimo son 2.000 euros. Entonces, y de ahí claro, para arriba. Claro. claro, muchísima diferencia. Claro. No, no, nosotros acá tenemos universidades públicas, la Universidad de Lomas creo que tiene la carrera de psicopedagogía, que salís como licenciada en psicopedagogía y es una universidad pública, o sea, es Claro, totalmente. La UBA, la Universidad de Buenos Aires, no sí, tiene la carrera de psicopedagogía, creo que tenés que hacer o psicología y especializarte, o ah, hacer la carrera de ciencias de la educación y especializarte, no estoy muy al tanto de cómo es ahí, pero, mm, pero bueno, generalmente las psicopedagogas lo que salen, yo lo que recomiendo es directamente hacer la carrera universitaria. Yo me universitario. recibí de terciario,
Yo Sí, sí. salí de un instituto terciario, pero de todas formas, lo que sí es clave, es que no Mm, te puedes quedar solo con la carrera. solo eso. No, aparte, O sea, solo con lo que después hay que seguir capacitándose, lo que sea, o sea, seguir en el quien mm, quiera enseñar no sí. puede dejar de aprender, ¿no es cierto? No, no, total, total, total. Entonces uno está continuamente buscando una actualización, bueno, a mí lo que me pasó con el tema de la especialización en neuropsicología es que Ah, vino como a cerrar un a ciclo. llenar un vacío en, Ah, en mi profesionalidad, ah, digamos. O sea, no entiendo hoy en ah. día la psicopedagogía sin esto, Exacto, exacto, sin esta exacto, herramienta, ¿me entendés? exacto. Es sumamente positivo haber tenido, bueno, hay un montón de profesionales que trabajan con base con base en evidencia, es decir, con Exacto. programas específicos, probados. eh, Ahora, hace poco sacó un libro hermoso, Mm. Rufina Pearson, que es Ah, argentina, con orgullo lo digo, ah, que es excelente, en el cual trabaja, ah. específica, acá en mi casa, mi familia me dice, ahí tenés, es tu Biblia, me dicen, porque es La así el vi. libro, es así el libro. Pero claro, a partir de que uno empieza a perfeccionar, y eso yo pensé que hace 10 años que me recibí, claro, Ah, cambió muchísimo la forma de trabajar claro, y, claro, claro. bueno, esto te vino a esclarecer y a todas las chicas que están estudiando o que se reciben ahora, que ya tienen esto, Ah, es una mano enorme porque te especifica muchísimo también cómo tenés que organizar el consultorio, cómo tenés que organizar las claro, sesiones. Está todo mucho más trabajado en base de evidencia científica, de claro, investigaciones probadas, de programas que están probados, que funcionan, claro. ¿no? Pero bueno, Sí, sí, eso sí, es que son testados. Sí, aquí fíjate que yo creo uno de los problemas es que efectivamente no hay, o sea, no hay una práctica. A la hora sí que tenemos prácticas, ¿no? Aquí en la carrera sí que se pide, bueno, y son obligatorias para acabar graduándote o licenciándote, pero es verdad que, o sea, se carece muchísimo porque cuando, por lo menos yo, en todo el ámbito europeo, es verdad que Inglaterra o países como Alemania, Francia, sí que tienen otro tipo de prácticas, porque puedes hacer prácticas desde el primer año de carrera, pero en el caso de la, bueno, también aquí, por ejemplo, bueno, para ser maestro o para ser educador también puedes, o sea, en magisterio también puedes desde primero, pero pedagogía solo puedes hacer las prácticas obligatorias al final, ¿no? Y eso, verdaderamente aquí es un hándicap porque es verdad que, o sea, bueno, yo creo que lo vemos, ¿no? No es lo mismo, eh, cuando hemos salido, salimos, digamos, como aquí se suele llamar, una mano delante y otra detrás, que es como sales claro. completamente sin saber nada, y encima es un campo donde efectivamente está hecho también para que te busques mucho la vida, porque no sales especializado. Entonces, tienes que andar recorriéndote. Bueno, acá otro campo que yo también, que es interesante Mm, para trabajar, eh, cuando vos ya tenés años de experiencia, son las supervisiones. O sea, ah, cuando vos te recibís, empezás a trabajar, lo que se ah, hace trabajar con otra profesional con mayor experiencia qué bueno eso. y supervisar casos, es decir, pensar que esta otra profesional con su mirada trabaje en las dos el caso, Claro, ¿entendés? Y qué bueno. generalmente se trabaja, qué sé yo, una supervisión y supervisas 3 o 4 casos y, ¿me entendés? O sea, y lo vas Sí. trabajando con... Entonces esa es otra salida laboral también que tiene, lo que pasa es que, bueno, tenés que tener años de experiencia y todo ese Vale. proceso. O sea, No, pero eso no lo haces saliendo directamente, ¿no? no, porque claro, lo que hace Vale. En realidad no está arreglado, no está, Ah, no es que vos, quizás en algún instituto está ahí un arreglado, pero ujú, generalmente lo que hay acá son chicas que hacen, profesionales, que ah, hacen grupos de estudio qué bueno. o supervisiones grupales en las cuales se plantean
casos a trabajar, donde ella, por ejemplo, plantean un caso y cómo lo abordaron, qué tratamiento, qué técnicas usaron, Bien. por qué, cuál es el perfil cognitivo de acuerdo al diagnóstico Vale. y qué programas aplicaron que sirvieron, por qué. Bueno, y se trabaja así. Y si no, acá hay 3 patas del trabajo psicopedagógico que es muy importante, con el que sí yo estudié, que esto me dijeron cuando estudiaba en la carrera, creo que es uno de los primeros libros que compré, que era que hay 3 patas del trabajo psicopedagógico, que es la constante capacitación y estudio teórico, o sea, saber del tema. Claro. La supervisión de casos es esto que te estoy diciendo, Vale, la mirada de otro profesional que te pueda ayudar. Muchas veces tampoco tiene que ver con que sea con muchos años de experiencia, sino también con otra mirada. Con otra mirada, Que te ayude, efectivamente. que vos quizás estás dentro del problema y no lo podés cranear, digamos, no lo puedes solucionar, pero quizás otra mirada te ayuda a plantear, bueno, y si lo abordo desde este lado, Claro, quizás, claro. bueno, eso, y por otro lado también la propia terapia. Vale. La propia terapia es otra de las bases. Mira, no me equivoco, creo que es Marina Müller la que decía esto, la autora del libro, pero ahora se me fue. Pero sí, esto ya desde que yo estudiaba es las 3 patas esenciales del trabajo diario. Y es así, Total. y es Total. así, Y aparte, en totalmente psicopedagogía, necesario. sí, aparte creo que en psicopedagogía, posiblemente, o sea, es el abanico que más casos te puedes encontrar, porque es verdad que trabajando en lo social o trabajando en lo laboral, no te implicas tanto, digamos, en la psique, ¿no? O sea, no te implicas tanto también a nivel de problemas mentales que pueden derivar, porque sí se derivan otros síndromes, ¿no? Trabajando o en el campo de la vida social, pero es verdad que el psicopedagógico concretamente sí tiene. O sea, aparte que las 3 patas de las que hablas son totalmente, o sea, básicas, porque el que alguien te eche una mano o tenga una visión, porque es verdad que en la psicopedagogía hay momentos en los que puedes entrar en un túnel, igual que la misma psicología, ¿no? Puedes entrar en un túnel Claro, porque generas un campo propio, un campo de saber propio que es muy válido, pero que luego también te puede engañar o te puede hacer no ver otras cosas muy claras, ¿no? Porque no es como el social o laboral, que trabajas más con otro tipo de conocimiento y creando otras cosas. Pero el campo psicopedagógico es un campo bastante complicado, sobre todo si trabajas con trastornos, ¿no? claro, lo que es clínica psicopedagógica y tratamiento, diagnóstico y tratamiento de las dificultades de aprendizaje, que esto también era algo que habíamos pensado que estaba bueno también hablar de, por ejemplo, cuándo hay que hacer una consulta psicopedagógica, Exacto. cuándo es necesario ir a consultar con un profesional. Y bueno, cuando vos ves en el chico cualquier dificultad en el aprendizaje, o sea, algo que Exacto. dificulte, que genere trabas en el aprender. Es decir, que por ejemplo vos ves que le cuesta recordar las reglas de un juego, que le Ajá. cuesta organizar el material de trabajo, que tiene dificultades en la lectura, en la escritura, en el cálculo, en reconocer algunos números, ¿no? Todo, reconocer, recordar contenidos que ya había adquirido y que por ahí le cuesta recordarlo. Cualquier dificultad que vos veas en el proceso de aprendizaje, de De aprendizaje. organización, de recordar, de comprender. Quizás vos le explicás las reglas de un juego y le cuesta comprenderlas, o le Claro. cuesta recordar lo que vio en una película, ¿no? Y lo importante también es sacarnos un poco el miedo también como madres y decir, bueno, en realidad podés consultar cuando quieras y ante Claro. cualquier cosa, o sea, no. También hay todo un tema de mitos De mitos, acá, exacto. de que van a la psicopedagoga los chicos que se portan mal, como si fuera un castigo ir a la psicopedagoga, Claro. o bueno, en realidad no, o sea, cuando un padre o una madre quiere consultar
con una psicopedagoga por cualquier, no sé, porque vos querés cambiar de escuela, ¿por qué no consultar con una psicopedagoga? Claro. Si tiene que ver con un aprendizaje, si tiene que ver con adaptarse a otra realidad. Exacto. Y bueno, tratar de buscar un profesional con el que se te sientas cómodo, obviamente, como padre, y vos veas también que el chico está cómodo. Y bueno, Sí. en realidad, y también sacar un poco lo malo, lo negativo de la figura, de que en realidad Exacto. tratar de buscarle el lado bueno de cómo apoyar, bueno, lo que fuimos diciendo, cualquier aprendizaje. Claro, Sí, porque es verdad que ese estigma yo lo veo, o sea, no ocurre en el campo social ni en el campo laboral, porque es como, aparte que es verdad que yo noto que no es el mismo reconocimiento, ¿no? Cuando tú trabajas en el campo laboral o en el social que cuando trabajas en el campo de la psicopedagogía, ¿no? Hay como una cosa, es verdad que nunca llegas a ser psicólogo, pero es verdad que ya tienes un halo como de diferencia. Y es verdad que es como, o sea, aquí en verdad no es ir al psicopedagogo, pero aquí, por ejemplo, es ir al orientador, ¿no? Que ya sí que claro. es una figura súper institucionalizada. Y de hecho también ya, o sea, ahora mismo las plazas que hay gubernamentales para trabajar como orientador, la verdad que es un puesto que es muy solicitado y cada vez es más difícil, porque efectivamente al orientador ya optan psicólogos y pedagogos. Y entonces es Eso te iba verdad. a preguntar. ¿Cada escuela tiene un orientador o hay orientadores que atienden varias escuelas? No, aquí ya como se esto, o sea, en verdad se hizo institucional el- la función de orientador. Es verdad que Sí, luego está la diferencia entre colegio público y colegio privado. claro, acá también. En colegio privado, sí, el orientador sí puede permitirse estar en varios, pero en el ámbito público no. Digamos porque se abren plazas, o sea, tú optas a una plaza, esa plaza te pertenece a ti dentro del colegio, pero tú no puedes alternar. O sea, dentro de la Ujú. función pública no. Sí que es verdad que existe, como en el ámbito de la medicina, profesionales que están, hace sus 8 horas o su jornada de trabajo, digamos, concerniente a esa plaza y cuando acaba se van al ámbito privado. Eso sí que ocurre. Claro. Pero eso ya es una cuestión ya, bueno, digamos, de ámbito laboral, pero cuando tú perteneces a un colegio o a un instituto o a una educación pública, perteneces solo a esa educación pública. Porque es verdad Claro, que acá ya es tienes. muy parecido. El orientador escolar también trabaja así. Por ahí en las escuelas lo que se hace mucho es el horario alternado, es decir, 3 mañanas y 2 tardes, trabaja en las escuelas y para Ah, la población de toda la escuela, por ejemplo, por ahí, ¿no? vale, O sea, claro. primaria, secundaria, jardín, y es un psicopedagogo por ahí, ¿no? También Claro. hay otras escuelas, es lo que decías vos, en el ámbito privado hay escuelas que tienen un orientador para jardín, un orientador para primario, otro orientador para secundario, y hay escuelas que no tienen directamente, no es Que no tiene, necesario ¿no? tener orientador, Claro. no es necesaria la figura del orientador, que, Ah, cosa que hoy en día habría sí. que ir revisando también. Sí, porque aquí, por Para ejemplo. todos los actores de la Sí, escuela, sí, porque el total. orientador no trabaja solo con los chicos. Yo cuando trabajaba como integradora, como maestra, en mi época era integradora, ahora es maestra inclusiva, Vale, porque no es sí. más integración, es inclusión, Ah, totalmente de acuerdo. claro, Pero cuando yo trabajaba, lo que hacía muchas veces era trabajar con la docente. ¿Por qué? Porque yo claro, le claro. decía, no es que yo trabajo con el chico para adaptar al chico al grupo. Muchas veces se adaptaba el grupo al chico y, por ejemplo, ella me decía, Exacto. bueno, para leer este cuento, ¿lo lees vos? Entonces lo leía yo con las características y adecuaciones de acceso a ese cuento, que por ejemplo yo le adaptaba imágenes o con pictogramas, o le hacía preguntas más sencillas mientras lo iba leyendo, o Ah, simplemente me acercaba más al alumno que yo tenía para que él me viera mejor o estuviera más atento, o en el momento en que claro. yo veía que él se distraía, por ahí me levantaba la voz y decía, y entonces, y ahí me Ah, miraba. Entonces, esas son adecuaciones de acceso que se hacen, claro. y eso después qué mejor que así la docente lo fue incluyendo también ella para Ah, todo el grupo. Esas son algunas adecuaciones con las que trabajamos y que se benefició todo el grupo. Otras por ahí hacíamos agendas qué bueno. en las cuales
por ahí para el secundario, para los chicos del secundario, para organizar un poco los trabajos prácticos o para que los profesores no tuvieran, por ejemplo, en el mismo día 2 evaluaciones, que es mucha carga para estudiar en el día 2 evaluaciones. Entonces lo que hacíamos era poner agendas en las cuales los profesores tenían que ir anotando los trabajos prácticos o con post-it iban pegando. Entonces, y eso servía para todos los chicos también. Claro. Bueno, son cosas que fueron tomando, que también trabajamos no solo con los chicos y los adolescentes, sino también con los docentes, con el que enseña, con los directivos, para adecuar y organizar todo lo que es el tema también administrativo, todo lo que es el diseño de trayectorias escolares, decisiones. Y también con los padres, orientándolos. O sea, el beneficio de trabajar en el ámbito educativo, mirá, ya hablamos de todos los ámbitos en el que trabaja el psicopedagogo, y hay escuelas que todavía no lo tienen, y en las escuelas que vos decís es el ámbito en el que más trabaja el psicopedagogo, y bueno, hay escuelas que todavía no lo tienen. Sí. Aparte es verdad que esa función, la verdad que aquí el orientador estaba bastante reducido, ¿eh? Yo creo que fue igual ya cuando empezaron también digamos, porque era una figura que no estaba muy bien vista, incluso, bueno, no bien vista, sino no estaba muy usada. Era como una función que sí, yo recuerdo cuando iba a la escuela que sí que eran muy pocos los colegios los que tenían, y las funciones eran muy básicas, las que hacía el orientador. Luego, es verdad que se fueron, digamos, acomplejando un poco más las con clases. El tiempo, cuando yo iba también, sí, cuando yo iba, no me acuerdo más, mi familia, mi mamá, son todas docentes, entonces estoy siempre en el ámbito escolar y hablando y escuchando, y no me olvido más que siempre era la idea o la figura del psicopedagogo o porque en escuela es orientador escolar, educacional, orientador educacional, era como alguien que no trabajaba, como que estaba ahí y no hacía nada, como no tenía alumnos, ¿no? Exacto, porque eran como los casos graves, ¿no? Claro, yo no sé en realidad si tiene que ver con una cuestión de cada persona en su trabajo o de que estaba poco delimitado el trabajo del psicopedagogo. Claro. Dentro de la escuela, o de que, bueno, cada persona en su trabajo, quizás había alguno que no sea nada, no sé, cada persona en su trabajo puede hacer un montón de cosas, ¿no? Uno puede desempeñarse mejor o peor, pero también hay todo un tema de que faltaba delimitar un poco, pero bueno, yo creo que hoy en día el trabajo y el ámbito de inserción del psicopedagogo es sumamente necesario, y es más, antes se decía un poco, bueno, que también lo habíamos hablado, por eso lo traigo a colación, de que qué diferencia hay entre una maestra y una psicopedagoga. Eso. ¿No? Que decían, ¿qué diferencia hay, por ejemplo? Vos tenés a un niño y vos decís, ¿lo llevo a una maestra particular o lo llevo a una psicopedagoga? ¿Qué diferencia hay? Y vos decís, bueno, una maestra particular, generalmente, o lo que sería una tutoría, sería, por ejemplo, o más bien, tutoría por ahí es más abarcativo, pero lo que se trabaja es específico con los contenidos curriculares del curso que está yendo ese chico, y específicamente para un contenido. Por ejemplo, vos tenés que ir a estudiar para una evaluación y dar determinado tema, y por ahí le cuesta o necesita más tiempo. Entonces, bueno, hay escuelas que es verdad que tienen tutorías dentro de la escuela, entonces vos podés, los chicos van a los tutores, no es que los padres los llevan a una maestra particular por fuera, sino que dentro de la escuela, qué sé yo, por ahí el jefe del área o de departamento del área dice, mira, si te cuesta un poco, vamos a trabajar juntos en este horario, o vamos a hacer esto, o vení después de horario en una hora taller, qué sé yo. Se trabaja, ¿entendés? Pero más específico. Ahora, el psicopedagogo, en lo que es el trabajo clínico del psicopedagogo, va más allá de lo que no se trabajan con los contenidos. El psicopedagogo en el consultorio no trabaja con los contenidos escolares. Digamos, no su objetivo
no es aprobar una evaluación ni hacer la tarea de la escuela, sino que va a las bases del aprendizaje, es decir, cuál es el estilo de aprendizaje, cuáles son las fortalezas y debilidades que tiene este chico y cómo fortalecer a partir de este estilo cognitivo que tiene, cómo usar estas potencialidades y estas fortalezas para el aprendizaje, para nivelarlo. La idea es siempre, se utilizan determinadas técnicas, determinadas pruebas, test, te diría, que están baremados, que sí te dan siempre en base a una investigación en la cual que te dan un indicador de, por ejemplo, memoria, atención, procesamiento de la información, diferentes funciones ejecutivas, ¿no? Entonces vos lo que vas es tratando de acortar la brecha de lo que tenés que trabajar. Entonces, este es el número, digamos, que tiene que tener este chico y bueno, está acá. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para llegar lo más posible dentro con las potencialidades que tiene ese chico y las fortalezas? Bueno, llegar lo más posible a este número. O a esta capacidad de habilidad, digamos, de procesamiento, ponele. Entonces, eso le trabaja. No tiene, o sea, son dos cosas distintas y muchas veces, yendo a una psicopedagoga, se requiere trabajar con una maestra particular, porque son dos cosas distintas. Y se trabaja en conjunto y se trabaja muy bien, hay muchas chicas que hacen tutorías, entonces vos trabajás con las tutorías, porque ¿esto qué significa? ¿Significa que la psicopedagoga nunca ve los cuadernos? No. Vos tenés un tiempo para ver los cuadernos, porque sí, también tenés que ver cómo el chico se desarrolla, pero vos lo que le estás enseñando no son contenidos, sino que son estrategias para que él pueda resolver esos contenidos. ¿Sí? La psicopedagoga no se basa en los contenidos del curso, el trabajo en consultorio. Si bien los tenés en cuenta, los tenés que conocer, tenés que saber, pero no, esto más que nada partiendo de la necesidad de que muchas veces se trabaja en conjunto, no necesariamente la psicopedagoga sola puede trabajar todos los aspectos del aprendizaje. Exacto, porque aquí, por ejemplo, eso ya se lleva, bueno, yo llevo bastante viéndolo, sobre todo me he enterado porque en la carrera pocos profesores te hablan de que efectivamente la psicopedagogía ya es una conjunción. O sea, el psicopedagogo trabaja en relación ya a, digamos, a otras profesiones o con otros profesionales. Y es verdad que yo me he dado cuenta bastante con los compañeros, ¿no? Con los compañeros que se han puesto a hacer prácticas de escolar, aquí, bueno, de la exposición de escolar, ellos efectivamente sí tienen un ámbito que es exclusivamente psicopedagógico o exclusivamente orientador, pero todo se mueve también con informes que van dando los diferentes profesionales y también muchísimas reuniones con diferentes profesionales. O sea, ya como yo veía, por ejemplo, en los 90 o en el colegio, el orientador que iba a su bola y apenas se mezclaba, eso ya es una función que está prácticamente... O sea, es verdad que por ahí en escuelitas muy pequeñas sí que puede verse, ¿no? Pero en general en escuelas grandes o en cualquier ámbito ya es el psicopedagogo trabaja en conjunto continuamente. Aparte que ya es... Sí, porque es súper necesario. Bueno, es lo que decíamos, el proceso de aprendizaje es súper amplio y no solo el proceso de aprendizaje, el ser humano tiene una multiplicidad de ciencias que lo abarcan. Realmente, porque es eso. Hay multiplicidad de ciencias que trabajan, por suerte, para el beneficio o para que esto se desarrolle de una forma mejor, digamos, ¿no? Sí, porque está muy claro, o sea, en el ámbito, bueno, o en general en la pedagogía, ¿no? Porque también incluso en el campo laboral yo estoy viendo cómo hay muchísimas formaciones donde se está necesitando a diferentes profesionales, no solo porque tú seas pedagogo laboral o en este caso especializado en el ámbito laboral, cualquier formación requiere a su vez de otros pedagogos que están especializados en otras materias, psicopedagogos, neurociencia, psicología, porque es verdad que
que cualquier aprendizaje en el ámbito pedagógico requiere de más cosas, ya que tú, por ejemplo, cuando te formas en muchas cosas, en muchas cosas que no solamente es psicología o laboral, o sea, como hablábamos antes, es un popurrí que efectivamente cuando tú te pones a trabajar exclusivamente y ya, bueno, aquí las empresas lo hacen mucho porque se están dando cuenta que a la hora de la productividad o del rendimiento necesitas que haya una conjunción de factores, o sea, ya no vale el ir por un lado o ir por otro, sino que el rendimiento en empresas o en el propio ámbito escolar, el aprendizaje o el rendimiento o la adaptación viene de la colaboración, ¿no? No Claro. solo, no solo de ya cada uno tira por su profesión o por lo que se ha especializado. O sea, eso se está viendo que ya no. Y sobre todo las empresas que tiran mucho por la creatividad y la innovación, cada vez más cuando haces una formación, estás muy obligado a ya no hacer una formación única, sino ya haces, por ejemplo, yo cuando estoy trabajando en la formación, las formaciones consistían de tres, o sea, en tres tipos, pero siempre había un role-play donde te observaban el body language, donde veían la capacidad de hablar, luego estaba la capacidad de interpretación y luego estaba la memoria. Eran como, se iba haciendo pruebas donde yo en algunas, bueno, tenía la suerte que tenía unos compañeros muy profesionalizados que también eran pedagogos que habían tenido que experienciarse en más cosas. Pero efectivamente, cuando te ponías a hacer la formación, tenías que meter, o sea, yo me tuve que poner, aquí se llama ponerse las pilas, que es como, o sea, ponerse a Sí, sí, indagar y indagar a la hora de buscar bibliografía, contenidos, porque tuve que mezclar sociología, psicología y pedagogía. Porque es verdad que no valía, ¿no? O sea, ya no, muchas formaciones para empresas, como solo lo des en un campo pequeño, laboralmente no haces nada, ¿no? claro, bueno, es lo que decíamos al principio, que bueno, uno se las va ingeniando para ir saliendo en la medida para ir trabajando en la medida de lo posible en un montón de cosas. Bueno, a mí me pasó esto, que yo trabajé mucho tiempo en escuela, doble cargo, y yo Ah, la vi a mi mamá trabajando a la mañana, a la tarde y a la noche en un terciario nocturno que trabajaba, o sea... y ahora, por ejemplo, yo me doy la posibilidad de poder trabajar desde mi casa. Bueno, claro, hoy en día todo el mundo lo está haciendo, pero bueno, lo que quiero decir es, bueno, también hay todo, podés adaptar tu carrera a lo que vos te haga feliz, digamos. Vos te querés quedar en casa con los nenes, lo podés hacer, bueno, mm, podés diseñar materiales, podés diseñar un curso, podés eso es. diseñar diferentes materiales terapéuticos o materiales lúdicos o Mm, materiales audiovisuales para las clases o PDFs. Hay un montón de chicas que están haciendo unos materiales que son espectaculares para las total. sesiones online, para trabajar con los chicos y para trabajar en las clases, para presentar los contenidos de forma muchísimo más amena, muchísimo más Lúdica. lúdica, didáctica, Mm, y bueno, y eso lo puedes hacer tranquilamente sí, desde tu casa. Entonces, bueno, te la podés ir rebuscándote, digamos, claro, y haciendo del trabajo que más te guste, digamos, claro. ¿no? Sí, porque podemos concluir que efectivamente, o sea, al fin de cuentas la psicopedagogía o la pedagogía en sí es un trabajo evolutivo, ¿verdad? O sea, al final, o sea, todos lo son, ¿no? Pero creo que este ámbito te obliga a estar muchísimo más, y efectivamente, como hablas, o sea, muchísimo más al tanto de todo lo que existe Sí, o claro. todo lo que rodea al campo pedagógico, ¿no? Claro, claro. De todos los ámbitos, porque vos también Todos los tenés que ámbitos. estar al tanto por ahí te salen los chicos con algún tema, qué sé yo, de los juegos que están usando, las conversaciones, qué Sí, sé yo. Ahora tenés que estar al tanto de cómo hablan, qué te dicen. ¿Viste? Hay exacto. un montón de... tenés que estar ahí, Es que ahora porque es como que tienes que saber hasta los youtubers. O sea, yo me he encontrado claro, casos claro, de. porque Sí, muchas veces es una herramienta para usar y si bien vos tenés un programa para aplicar o no un programa, pero vos tenés una actividad pensada con una finalidad y para determinado fin, bueno, vos podés
pensar, a este chico le gusta Minecraft. Y bueno, entonces Claro. vamos a pensar, esto cómo lo adapto, relacionándolo todo con el Con las Minecraft. matemáticas o con... Bueno, hoy en día hay un montón de chicas que están haciendo esto y están Ah, haciendo un material espectacular. Hay muchas cuentas de Instagram, hay muchas chicas que trabajan de forma independiente, que empezaron a hacer sus marcas sí, de materiales y que los promocionan y están espectaculares. Y bueno, esto también forma parte del trabajo, ¿no? El pensar herramientas que optimicen el proceso de aprendizaje. Y exacto. no solo para el chico, sino para el que enseña también, herramientas que puedan ayudarme a acercarme un poco más al objetivo, Exacto, ¿no? exacto. Que bueno, está espectacular. Sí, sí. Bueno, Mariela, la verdad es que un placer enorme que hayamos tenido por fin, bueno, yo encantado, Igualmente. que hayamos tenido... Unos nervios tan grandes y le digo, no, primero hagamos una entrevista ficticia, digamos, y quedamos para hablar así, y después hagamos el video, y después pobre. No, 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 pero Pero bueno, creo que muy bien porque es verdad que hilamos cosas que yo, por ejemplo, no llevaba en la cabeza, ¿no? O sea, y creo que me... Y también porque es verdad que esa posibilidad que hablábamos la primera vez de poder intercambiar, porque es verdad que no, o sea, hablamos del mismo término, ¿no? Psicología o psicopedagogía o pedagogía, pero es verdad que las vertientes sí que son diferentes según los países. Y eso, a mí, por ejemplo, con este tipo me de... pareció súper interesante, ¿sí? Es lo que veníamos diciendo, esto de comparar un poco también las carreras y las metodologías y los términos que hay y las diferencias entre los países también, ¿no? Sí, porque Eh, esto se conoce muy poco, ¿eh? O sea, bueno, yo, si no es por vosotros que estoy entrevistando, o No, sea, no claro, me... lo que vos me dijiste ahora tampoco, cómo se desempeñan y cómo se desarrollan, no lo tenía tampoco muy fresco también así, ni sabía esto que vos me contaste de los 4 años, no lo Sí, sabía. Eso es interesantísimo, o sea, conocerlo. sí, sí. Pues Mariela, placer enorme y muchísimas, muchísimas Igualmente, gracias. Y bueno, eh, estamos en contacto, ¿vale? Porque claro. espero que no sea la única, porque o sea, la verdad es que yo he intentado efectivamente traer a psicopedagogos, pero bueno, sé que van a venir, lo que pasa es que ahora mismo no coinciden agendas, pero era como que ganas tenía ya de matizar, ¿no? De hacer una Claro. entrevista. Así que, Bueno, encantada, para lo que quieras, sabes que estoy. placer. Para hablar no tengo fin. No, no, Me pero da buenísimo. vergüenza al principio, pero después no paro. No, 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 pero buenísimo porque aparte creo que aclaraste muchas cosas y efectivamente, o sea, sí, porque, o sea, todo de lo que hemos hablado, o sea, la pedagogía es muy amplia y creo que, bueno, hemos podido hablar, aunque sea rápido, ¿no? Pero de todo a lo que se tiene acceso desde la pedagogía, que es muchísimo, o sea, efectivamente, es a veces Claro. incluso más que Bueno, y otros. todo eso, Bueno, todo un marco, ¿no? Hay un montón de cosas que se puede, si querés especializarte, hay un montón, quedó todo lo que es el tema de adultos mayores, el trabajo sí, con adultos mayores, en psicopedagogía, hoy en día también con neurociencias y la neuropsicología, está muy en boga y se trabaja un sí, montón. Y también hay todo un campo de inserción ahí, y desde cada campo laboral se puede hablar un sale. montón, especificando, claro. Así que bueno, es enorme. Podríamos. Sí, sí. De Yo, hecho, de hecho, te invito a que hablemos más sobre obvio, otras partes, porque encantada. es que es Sí, verdad sí. que hablando me di cuenta que, o sea, bueno, nos ponemos de cuenta de que, Sí, de cosas que podríamos haber hecho. exacto, y de que hay muchas, porque es que hay mucho, o sea, solamente, o sea, todo lo que hablamos en los 20 primeros minutos es como, fíjate, todo lo que queda, o sea, Sí, dentro solo de la pedagogía, ¿no? Así sí, sí. que vamos hablando, Bueno, Mariela. encantada. Nos Por supuesto. estaremos viendo en otro video. Perfecto. Un placer. Igualmente, hasta Cuídate luego. mucho. Chao.